Esto es Cabildeo Digital. Y hay un antecedente de que no se puede entregar tierras a alguien que ejerce un cargo tan alto como ministro de Estado, porque ya hay un antecedente. Entonces, aquí prácticamente el Tribunal Constitucional estaría ratificando un delito que ya se ha cometido, ¿no?, en esas circunstancias. Ahora, es bueno saber quiénes son los dos tribunos que han firmado esa sentencia. Gonzalo Hurtado, ya conocido, y René Espada, ambos prorrogados, ambos ahijados del gobierno. Este año vamos a tener menores cosechas y la razón es muy simple. El exceso, el tamaño de la deforestación acumulada que tiene Santa Cruz es tan grande que está cambiando el clima, el ciclo de lluvias, el patrón climático que regula humedad y que regula la agricultura en el oriente. Son grupos que adoptan, seamos claros, adoptan el disfraz de campesinos andinos, de interculturales, de gente que no tiene tierra, y empieza a organizarse en grupos que se hacen llamar comunidades y toman tierras, en la mayoría de los casos en complicidad y coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y quieren asentarse y ocupar a la fuerza. Fácilmente podría decirte que un 80% de estas comunidades son comunidades fantasmas donde la gente no vive y solamente lo ha acaparado de esa manera con el fin de revender estas tierras, de transferir a otros. Ahí hay un error del gobierno nacional. En gran parte el gobierno nacional ha entregado autorizaciones a nuevas comunidades a gente que en realidad es militante del MAS. Y es como un pago al apoyo político, y eso nunca debió haberse hecho, y eso está exacerbando todos estos problemas que hoy en día estamos escuchando en los medios. Yo diría que es tiempo de poner una manera de frenar este tráfico de tierras, es frenar el desmonte ilegal y las autorizaciones irracionales de desmontes que hace la Autoridad de Bosques y Tierra. Eso creo que ralentizaría y en algún grado disminuiría el problema del conflicto por las tierras que tenemos en el país. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola a todos, bienvenidos. Este es el segmento de entrevistas de Cabildeo Digital y tengo el gusto de recibir en este segmento a Gonzalo Colque, quien es un investigador, un apasionado del tema tierras. Y con él vamos a hablar, claro, de la última resolución del Tribunal Constitucional que favoreció a la familia Marinkovic con la dotación de más de 20.000 hectáreas de tierra. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Amalia, un gusto estar contigo en tu programa. Bueno, Gonzalo, entiendo que esta sentencia te ha irritado. Absolutamente. Yo creo que no es para menos. Alguien me preguntaba y decía, ¿qué nombre podemos dar a esto que ha hecho el Tribunal Constitucional? Y yo creo que Amalia tiene nombre. Es un acto absolutamente irracional, es un acto inesperado que, para decirlo de alguna manera, el Tribunal Agroambiental, específicamente dos magistrados del tribunal, toman conocimiento del caso en mayo del año pasado y lo resuelven faltando 2 días para la conclusión de su mandato, el 28 y el 29 de diciembre. Juzgan un caso que ha llevado más de 20 años de trabajo técnico y jurídico de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
y 20 años en que los juristas y los abogados de la familia Marinkovic no han podido demostrar fehacientemente derecho propietario y origen lícito de estas 33.000 hectáreas. Entonces, esas son, digamos, algunos elementos del alcance y de la gravedad que tiene este hecho que nos hemos informado recién la semana pasada, que es otra irregularidad. Salió la sentencia del tribunal en diciembre del año pasado y lo han mantenido oculto hasta prácticamente el mes de abril de este año, lo cual también es una señal de que aquí se está ocultando algo muy grave. Gonzalo, son 23 años exactamente de litigio sobre estas tierras. Es unas tierras muy hermosas, tienen una laguna. Esto es en Chiquitos, Santa Cruz, pero son 23 años que la familia Marinkovic reclama como suyos, y cuando se empezó el pleito, ellos ya estaban en posesión de estas tierras. También ese es un hecho a favor de ellos. Ellos han estado en posesión de estas tierras. Alguien alega, pero tanta tierra es para vender. Bueno, no las vendieron. Entiendo que tenían ganado, por lo menos eso es lo que alegaron, ¿no? Recuerdo que el caso estalló cuando en el primer gobierno de Evo Morales, que se intervino y se decidió expropiar estas tierras, cuando Almaraz era el viceministro de Tierras, no sé si te acuerdas, ¿no? Exactamente de qué cantidad de tierras estamos hablando. ¿Y por qué te parece que no es justo que la familia Marinkovic posea esta cantidad de tierra? Sí, mira, Amalia, lo primero es muy cierto. Ellos tienen posesión de estas tierras. No viven en estas tierras, está claro, sino la posesión significa que ahí hay galpones, que ahí hay trabajadores, peones, cuidadores, y sobre todo estas tierras están cercadas, ¿no? Están bajo el control privado. Y eso es hace más de 20 años, 23 años exactamente en el caso de la Laguna Corazón. Son dos propiedades, es la segunda aclaración, que en realidad suman 33.000 hectáreas. La propiedad Laguna Corazón, que está en Guarayos, es de 12.000 hectáreas de extensión. Y la otra propiedad que está en la Chiquitanía es de 21.900 hectáreas, para tener mayor precisión, lo cual es mayor a 33.000. Estos dos predios tienen como origen, tú debes bien recordar, Amalia, la época del Consejo Nacional de Reforma Agraria, que fue intervenido en el año 91-92 por graves denuncias de actos de corrupción. Después de la intervención, el Consejo Nacional de Reforma Agraria fue cerrado y 2 años más tarde sustituido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que nace en su lugar para corregir estas irregularidades, ¿no? Entonces, en esos años de los 90, inicios de los 90, es que una principal razón para todos estos cambios y la nueva ley de tierras que tenemos en el país es que se habían distribuido arbitrariamente tierras en grandes cantidades, muchas veces solamente a voluntad y decisión de los jueces agrarios que existían en las provincias. Entonces, para ir directamente a la respuesta, en el caso de las tierras bajas del norte, que es la propiedad más grande de Marinkovic, su origen está en una sentencia de 1992 firmada por un juez de apellido Toledo. Y en el proceso de saneamiento se ha evidenciado que este señor Toledo, primero, no era juez agrario en esa época. Y segundo, no era un jurista, no era un abogado como dice la ley desde los años 1953. El INSA incluso tiene documentación del año 97,
donde consta que tenía como profesión mecánico este señor. Esta es la principal razón por la que Amalia lo dice el informe técnico del INSA. Aquí hay una figura que se llama nulidad absoluta, ¿no? Aquí hay un problema grande y por lo tanto nulidad absoluta significa que no hay un origen lícito de esa propiedad. Y la ley dice que cuando no hay origen lícito, no se puede dar derecho propietario. Pero Gonzalo... Y esa es la razón por la que en 20 años no ha podido consolidarse como propiedad de la familia Marinković este caso. La historia de Laguna Corazón es similar, pero con algunas diferencias. Sí. Gonzalo, si me permites, pero así sea un mecánico, lo cual es realmente insólito, el que le hubiera otorgado estas tierras a la familia Marinković, bueno, después estuvo en posesión de esas tierras y hay miles de personas, de campesinos que no tienen papeles, pero viven en esas tierras y bueno, a veces se legaliza a través del usucapión. El punto es tener posesión de esas tierras durante mucho tiempo, y este es el caso. Alguien falló y dijo, el origen es espurio, anulamos, devuelva las tierras. ¿Cómo fue lo que vino después? En realidad, Amalia, tienes toda la razón. Hay otra manera de consolidar derecho propietario en el país que se llama posesión, ¿no? Usucapión no existe en el sector rural, por si acaso. Algún momento mucha gente reclamó ese derecho, pero hay un derecho de posesión. Hay gente que puede ser declarado poseedor y cuando es declarado poseedor no necesita demostrar papeles anteriores, basta con que ocupe la propiedad. Y esa declaratoria no significa, esa es la otra aclaración, que automáticamente es propietario de toda esa extensión, sino que es un punto de partida para que se haga una evaluación técnica y jurídica de, a partir de ese derecho de posesión, cuánta superficie le corresponde en cumplimiento de la función económica social. Hay gente que ha reclamado posesión sobre 100.000 hectáreas sin tener una vaca. Entonces, por más que sea declarado poseedor, no puede ser propietario. Y en el caso de las tierras bajas del norte, de la familia Marinković, Amalia, el Instituto Agrario no actuó en un extremo radicalizado y racional. El año 2015 llegó a reconocer sobre esas 20.000 hectáreas, 5.000 hectáreas justamente por este derecho que tú mencionas, Amalia. Se verificó que era poseedor y en calidad de poseedor, aunque no tenga el documento original, le corresponde hasta 5.000 hectáreas de tierra. Y eso fue un fallo y el título agrario estaba listo para entregarse en esas condiciones. Lo que pasa es que la familia Marinković no acepta este final y decide procesar al INSA ante el Tribunal Agroambiental para que le dé las 21.000 hectáreas. Y obviamente el INSA se defiende y dice no le corresponde porque para ello necesita tener este origen lícito y no lo tiene, ¿no? Entonces, más o menos esa es la figura y que en realidad, digamos, atendiendo en regla, lo que debiera haber hecho el Tribunal Constitucional a lo mucho es ratificar ese derecho ya reconocido. Si no estamos hablando de una familia que se ha expulsado del lugar y no tenga derecho propietario por estos años de trabajo. Y 5.000 hectáreas, Amalia, según la nueva Constitución, es el máximo tamaño permitido en el país como propiedad agraria. Eso está en la Constitución, Gonzalo. En la Constitución. Está en la Constitución. Bueno, hay una sentencia también del Tribunal Constitucional del 22, de noviembre del 22, que ratifica que lo máximo son 5.000. Y 5.000 es bastante, ¿no? 5.000 es bastante. Y habiendo esa sentencia del 22,
el mismo Tribunal Constitucional ahora determina, saca un fallo diciendo que la familia Marinkovic puede ser legítimamente propietaria de estas, habla de 20.000, ¿no? El fallo del 28 de diciembre habla de 21.000, me parece, Gonzalo. 21.000 hectáreas. De 21.533 hectáreas, que es un país prácticamente, ¿no? Enorme. Y bueno, estamos ahí. El asunto, Gonzalo, es que esta sentencia sí es sospechosa. ¿Tú crees que hubo, que corrieron verdes, maletines con verdes? ¿Cómo puede el Tribunal Constitucional aprobar un fallo de esta magnitud? Como diría un dicho popular, Amalia, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ha pasado eso. Tenemos muchos amigos, colegas, abogados, gente que ha trabajado en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que ha trabajado en el Tribunal Agroambiental, en la ABT de Bosques. Y la gente, como entre broma, apuesta y dice, bueno, habrán sido $100.000 o habrán sido más. Obviamente es a la hora de preguntarnos por qué de este fallo irracional, tenemos que empezar a preguntarnos otros temas que van en este sentido. No hay otra explicación, no hay una explicación de justicia agraria, y hay otras muchas irregularidades, una que te menciono, Amalia. En gran parte la sentencia constitucional se basa en la resolución distorsionada que se aprobó durante el gobierno transitorio de la señora Áñez del 2020. Ahí salió toda la gente del INSA anterior y entraron otras personas. Y en esta época, específicamente en septiembre del 2022, es cuando es reemplazado el informe técnico del INSA anterior por una nueva que decía que debe reconocerse en toda su extensión estas dos propiedades. Y hay un detalle que hay que tener en cuenta y que probablemente los dos magistrados del Tribunal Constitucional no lo sabían o no lo tomaron en cuenta. Esas resoluciones del 2020 que están respaldando y están obligando a su cumplimiento, se han aprobado cuando el señor Branko Marinkovic fue nombrado ministro de Estado. Él primero fue nombrado como ministro de Planificación. Ejerció este cargo y luego pasó a ser ministro de Economía el año 2020. Ese es el contexto y la circunstancia en que hay que leer que el INSA prácticamente en 2 semanas haya decidido borrar todo el trabajo técnico y jurídico de 20 años y reemplazar con un nuevo informe que recomendaba la titulación de estas propiedades. Ya por el caso de Edim Céspedes, del famoso Bolívares, Amalia, que tú bien debes recordar, ya hay un antecedente de que no se puede entregar tierras a alguien que ejerce un cargo tan alto como ministro de Estado, porque ya hay un antecedente. Entonces, aquí prácticamente el Tribunal Constitucional estaría ratificando un delito que ya se ha cometido, ¿no?, en esas circunstancias. Sabiendo esto es que también en su momento retrocedieron de esta demanda. Y cuando terminó el gobierno transitorio ya no exigieron más lo mismo y acudieron al Tribunal Constitucional. Entonces el tribunal creo que ha cometido muchísimos errores de ese tipo, porque encima han primado pues otro tipo de intereses, Amalia, para que en tan corto tiempo hayan sacado y hayan resuelto y tomado decisiones sobre una materia tan complicada de entender, donde el tribunal especializado y que tiene autoridad es el Tribunal Agroambiental, ¿no? Y el Tribunal Constitucional no tiene tanto derecho, competencias, por decirlo menos, como para entrar en materia agraria con tanto detalle como se lo ha hecho. Entonces, obviamente ahí
se ha sobrepasado incluso las competencias que son asignadas de manera especializada al Tribunal Agroambiental. Salvo que se hubiese cometido una violación constitucional, es decir, que el Tribunal Constitucional no podía inmiscuirse en el contenido de la demanda. Su competencia son los derechos constitucionales, es decir, que Branko Marinkovic o la familia Marinkovic no hubiera tenido una justa defensa, que el Tribunal Agroambiental no los hubiera escuchado, no les hubiera dado tiempo, en fin, alguna violación al derecho a la defensa y a los derechos constitucionales. Pero es interesante que la sentencia no aborda esta materia que es propia del Tribunal Constitucional, sino que va al fondo del asunto, que es materia del Tribunal Agroambiental, como tú bien dices. Ahora, es bueno saber quiénes son los dos tribunos que han firmado esta sentencia. Gonzalo Hurtado, ya conocido, y René Espada, ambos prorrogados, ambos ahijados del gobierno, y ambos entiendo que aspiran a otro cargo en las altas esferas judiciales, que están como candidatos en las próximas elecciones judiciales. De esto último no estoy muy segura, pero que son ahijados del gobierno, son ahijados del gobierno. A pesar de ser ahijados y prorrogados y defendidos por Arce, me refiero al presidente Arce, el ministro de Tierras ha manifestado que están estudiando la posibilidad de abrirles un proceso penal. ¿Tú crees que esto corresponde? Amalia, eso no resuelve la decisión que han tomado. Efectivamente, ellos han tomado una decisión más allá de decir que la familia Marinkovic se le ha infringido algunos derechos constitucionales y ordenar tanto al Tribunal Agroambiental como al ENSIE que vuelva a revisar el trabajo que han hecho, porque a lo mucho pueden llegar a eso, pero se han sobrepasado en ese papel. No solamente recomiendan que vuelvan a revisar los documentos anteriores, sino de que ordena cuál es la decisión y la resolución que ellos tienen que consolidar como derecho propietario, entregando un título agrario sobre estas dos propiedades sin quitar un metro cuadrado de esas hectáreas que hemos hablado. En todo este tiempo, Amalia, sería bueno que la prensa también entreviste a mucha gente que ha pasado por estas instancias agrarias y que son especialistas en materia de derecho agrario. Por lo que nosotros hemos conversado, y yo personalmente, Amalia, conozco gente de mucho tiempo, más o menos el concepto general es en este caso. Si no hay manera de dar la cantidad de tierras que pide la familia Marinkovic sin ir a la cárcel. Ese fue siempre el resultado y el análisis en última instancia de quienes conocen estos casos y que han juzgado por tanto tiempo su validez jurídico, legal, los antecedentes técnicos, si cumple función económica, social o no, etc. Y esa es la circunstancia actual. Ahora justamente los dos magistrados han llegado a este extremo. Por lo tanto, la conclusión obvia es que no hay manera de que después de esto el próximo paso tenga que ser la cárcel si es que hay justicia en este país, ¿no? Pero sácame de una duda. Entonces, los procedimientos corresponderán obviamente a las autoridades. Pero el contenido de la sentencia se puede revertir. Es decir, los magistrados podrían ir a la cárcel, pero eso no implica que la familia Marinkovic pierda automáticamente la posesión de estas tierras. ¿Quién revierte la sentencia? Tiene que ser el propio tribunal. Exactamente, Amalia. El tribunal, los magistrados del Tribunal Constitucional
tienen la última palabra en la interpretación del derecho en el país. No hay otra instancia a donde se pueda acudir para reclamar cambios de esto. Lo que queda, y me parece bien, aunque nosotros hemos tenido muchas críticas y observaciones al trabajo que hace el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pero en este punto en particular a nosotros nos parece muy importante que públicamente el instituto haya dicho que no van a acatar automáticamente este fallo y van a exigir mayor información, van a exigir aclaraciones, van a exigir la actuación y la intervención del Tribunal Agroambiental, porque no están decididos a enmendar algo que saben que es una falla que distorsiona totalmente los antecedentes agrarios que tiene este trámite de saneamiento. Más allá de eso, probablemente eso creo que tiene menor probabilidad ahora. Obviamente sería una solución de una instancia similar, es decir, que otro tribunal constitucional revea este caso. No sé si jurídicamente eso es posible, pero esa es una posibilidad. Pero la otra es este extremo, cuando se comete una injusticia y no hay instancia donde acudir. Muchas veces, Amalia, lo que queda es resistir, ¿no?, la implementación y la puesta en práctica de decisiones injustas, y eso creo que está en la intimidad de cada una de las personas cuando se expone ante una injusticia. El siguiente paso, Gonzalo, la siguiente pregunta, más bien dicho. Si el tope de posesión de tierra son 5.000 hectáreas, ¿cuántos están en la situación de Marinkovic que multiplican ese tope? El dato exacto no lo tengo a la mano. El dato exacto existe, ¿no?, porque es un proceso legal de titulación, pero solamente hablando de Santa Cruz, donde ahora tengo mayor cercanía, y yo podría dar mi cabeza y decir que son más de 100 propiedades privadas que tienen extensiones legalmente reconocidas por encima de 5.000 hectáreas. Son varias y podrían ser muchos más si contáramos aquellas grandes propiedades que se han subdividido artificialmente en papeles, en trámites, en procesos agrarios, para hacer aparentar como medianas propiedades. Esa práctica se ha utilizado en los últimos 10 años, en muchos casos a recomendación de los abogados que antes han sido funcionarios del INSA y que después se han convertido en abogados de estos propietarios privados y que conocían estas técnicas también. También existen propiedades que están a nombre de terceros y también ha habido transferencias, que es otro mecanismo de ocultar el origen de estas grandes propiedades, ¿no? En Santa Cruz es absolutamente normal como no alcanzan las personas para contabilizar las hectáreas. En cuanto los jóvenes cumplen 18 años de edad, empiezan a tener propiedades de 5.000 hectáreas a su nombre, ¿no? Porque no abastece la cantidad de familias como para poner las tierras a nombre de cada una de las 5.000 hectáreas. Entonces, hay muchas familias todavía con grandes propiedades de tierra. Ahora, vamos a lo que Santa Cruz llama su modelo económico. La agroindustria necesita grandes extensiones de tierra, Gonzalo, y ese es el punto central. Habrán otra gente que acapara tierras para traficarlas, para revenderlas, ¿no? Y esa es la parte negra de esta historia. Pero también existe un empresariado que utiliza estas tierras para la agroindustria. Y Santa Cruz, y tal vez el país,
en materia agrícola, vive de la agroindustria. ¿De esto qué tienes que decir? Mira, Amalia, es importante no meter en la misma bolsa a los empresarios agropecuarios. Efectivamente, hace 20 años todos podían ser calificados de latifundistas, que la historia se ha encargado de borrar de la historia contemporánea. Pero hoy en día existen empresarios agropecuarios que cumplen perfectamente la ley, que cumplen perfectamente la función económica social y hacen un trabajo productivo. Quizás tienen fallas, muchos más que todavía tienen grandes deudas en cuanto a la conservación, en cuanto a la biodiversidad y de que no desmonten tanto como se desmonta. Entonces, definitivamente hay gente que genera empleo, genera movimiento económico, trabaja la tierra y particularmente yo ya diría, es más valioso aquella gente que trabaja personalmente la tierra siendo empresario. Cuando uno tiene 2.000 hectáreas, 5.000 hectáreas de soya o de maíz, está en el campo, bajo el sol, trabajando con la piel tostada por el sol. Esa gente es gente respetable en el país. Pero hay gente que tiene mucho más tierras que esta. Y lo peor, hay gente que teniendo tierra vive del alquiler de la tierra y no trabaja siquiera. Y hay gente que simplemente utiliza la tierra para el engorde. Entonces, hay un sector, lamentablemente, sector mayoritario, diría yo, que hace un mal uso de los recursos naturales, depreda estas tierras. Amalia, hay gente, empresas también, que sabiendo que una zona no es productiva en términos agrícolas, lo desmonta en extensiones de 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, por ejemplo, en San Ignacio de Velasco, en Concepción, a sabiendas de que la agricultura solamente va a rendir durante 3 o 4 años y después técnicamente está demostrado que ahí no hay producción. Y a pesar de eso, eliminan el bosque. Y ese tipo de excesos es lo que hay que controlar en el país, Amalia. Y es ahí donde está gran parte del problema. Hoy en día hay un debate en Santa Cruz, por ejemplo, de por qué este año vamos a tener menores cosechas. Y la razón es muy simple. El exceso, el tamaño de la deforestación acumulada que tiene Santa Cruz es tan grande que está cambiando el clima, el ciclo de lluvias, el patrón climático que regula humedad y que regula la agricultura en el oriente. Y ahí también hay gente que está tomando conciencia y está empezando a preocuparse, por ejemplo, de recuperar las cortinas rompevientos y todos estos elementos ambientales que son importantes para la producción sostenible. Ahora, Gonzalo, en esta perspectiva poco alentadora, ¿qué aporte tienen los colonizadores, los que toman las tierras, los que fusil en mano, secuestran inclusive periodistas para hacerse a la mala de tierras? ¿Es necesidad de tierra o es necesidad también de negociar la tierra? Es lo segundo, Amalia. Son grupos que adoptan, seamos claros, adoptan el disfraz de campesinos andinos, de interculturales, de gente que no tiene tierra, y empieza a organizarse en grupos que se hacen llamar comunidades y toman tierras, en la mayoría de los casos en complicidad y coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y quieren asentarse y ocupar a la fuerza. Estas tierras, como sabemos, no son tierras donde llegan a asentarse, a vivir, a trabajar. Por lo menos en Santa Cruz, Amalia, hay 1.400 comunidades con autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales,
No tengo el dato exacto, pero fácilmente podría decirte que un 80% de estas comunidades son comunidades fantasmas donde la gente no vive y solamente lo ha acaparado de esa manera con el fin de revender estas tierras, de transferir a otros, ¿no? Con papeles que supuestamente les reconocen derechos de autorización y de desmontes. Entonces, es un sector. Y de nuevo, tampoco todo el mundo tiene estas características y a veces sufren y son víctimas personas que realmente apuestan a trabajar tierras en zonas muy alejadas. Conocemos de igual manera comunidades campesinas de gente, por ejemplo, que se ha ido de Chuquisaca, de las zonas más pobres de Chuquisaca, y que hoy en día en San Ignacio de Velasco siembran maní. Y a pesar de que no encuentran mercado y precio para su producción, alguna vez hemos preguntado, ¿y por qué no se vuelven a Chuquisaca, no? Si la están pasando mal. Y dicen, a pesar de esas condiciones, aquí tenemos mejor vida y podemos comer. Entonces, muchas veces esta gente también es víctima porque a veces pensamos que todos son avasalladores, pero hay gente que vive en el lugar. Hay gente que abre camino utilizando su propio dinero, su propia fuerza de trabajo, y hay gente que incluso establece zonas de asentamiento con sus propias escuelas. Es la minoría, pero existe y por lo tanto no habría que poner igual en la misma bolsa, pero la gran mayoría son estos, lamentablemente, más que avasalladores, diría yo, Amalia, traficantes de tierra. Gonzalo, estas mil y tantas comunidades que tú mencionas y la ocupación de tierra, la extensión de hectáreas tomadas arbitrariamente a la mala, ¿se aproxima a la cantidad de Marinkovic? Supera, obviamente, porque estamos hablando de probablemente 300.000 hectáreas ocupadas, ¿sí? Con este tipo de asentamientos. Y eso está en todo el departamento. Entonces, recordemos que es el departamento que tiene grandes extensiones de tierra todavía sin ocupación, sin producción, sin asentamiento. Y ahí hay un montón de gente de todo tipo y extracción social que empieza a pelear a malas estas tierras. El año pasado, ya el año pasado, Amalia, en Guarayos han habido enfrentamientos, han quemado galpones, han quemado maquinaria agrícola, ha habido gente que ha muerto a bala en esas zonas, ¿no? Y han habido enfrentamientos con graves consecuencias y eso todavía sigue lamentablemente en el país. Ahí hay un error del gobierno nacional. En gran parte el gobierno nacional ha entregado autorizaciones a nuevas comunidades a gente que en realidad es militante del MAS. Y es como un pago al apoyo político, y eso nunca debió haberse hecho, y eso está exacerbando todos estos problemas que hoy en día estamos escuchando en los medios. Gonzalo, la última y para cerrar. ¿Esto tiene solución o va en crescendo, va de mal en peor? Yo creo que está tocando fondo, Amalia. Está tocando fondo y cuando se toca fondo lo único que quedaría es empezar a reactivar un proceso de distribución mucho más sostenible, de anulación de muchísimas autorizaciones, ¿no? Donde no está tocando fondo, Amalia, es en el desmonte. Sigue el desmonte. Una cosa es hablar de cómo la gente se pelea y se apropia estas tierras, pero gran parte de estas tierras todavía tienen bosque, ¿no? Y las autorizaciones, los desmontes ilegales están avanzando sobre estas tierras en disputa. Si tuviéramos que poner en la balanza ambos temas, yo diría que es tiempo de poner una manera de frenar este tráfico de tierras, es frenar el desmonte ilegal y las autorizaciones irracionales de desmontes que hace la Autoridad de Bosques y Tierra.
Eso creo que ralentizaría y en algún grado disminuiría el problema del conflicto por las tierras que tenemos en el país. Entonces, por el lado ambiental, creo que todavía se puede hacer mucho y estamos a tiempo en muchas zonas, ¿no? Si no se da tanta autorización de desmonte, esas tierras en disputa, podríamos salvar de estos desmontes irracionales para sembrar soya o maíz 2 o 3 años y dejar toda esa zona sin bosques por los próximos 20, 30 años. Gonzalo, te agradezco enormemente tu explicación. Muchas gracias y espero no sea la primera vez en esta entrevista, en este segmento de Cabildeo. Muchas gracias. Será hasta la próxima entonces. No, muchas gracias a ti, Amer.